Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a su changarro favorito, el podcast que absolutamente nadie pidió, pero nos vale gorro en este programa, ya lo saben, y pues hacemos lo que se nos pega la gana. Así que ya, ahí dice, yo soy Flash. Bueno, ahí. Siempre sale mal. Nada puede salir mal, no es lo primero que sale mal. Oigan, para platicar el día de hoy, traemos a un invitado, alguien que muy probablemente ustedes conocen dentro del mundo del cómic aquí en México, creador de una de los pues fanzines, si se vale decirle así, más populares que hemos visto, la revista Comicase. Hoy tenemos al sorprendente, el asombroso Chico Zombie, mi querido Jorge Tobalín, ¿cómo estás? Qué buena onda, hace mucho que no escuchaba ese apodo que me lo medio inventé hace muchos años. Y dejar de hacerlo, usarlo hace mucho, era para un blog personal que tenía. Qué Ajá. gusto saludarte, ya aquí listo para Aquí, echar chisme. aquí estamos, tocayo, dando lata, mano. Oye, a ver, hubo un día, sí, bueno, a lo mejor tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero aquí ya todo el mundo lo sabe, y que yo soy muy, muy, muy fan de Danger Girl. Ok. De hecho, te podría decir que nomás por puro gusto es mi cómic favorito, me encanta, y lo seguí leyendo después de que Campbell dejó el título, ¿no? Que realmente lo que Ya, Campbell dibuja es casi nada ya en comparación a lo que hay, que tampoco hay tanto, pero hay. El caso es que un día, viendo la edición de Bruguera, me encuentro que estás tú en los créditos. Y dije, caray. Entonces, bueno, pues me gustaría platicar contigo un poco sobre ciertas cosas que sucedieron en Danger Girl en Bruguera, ¿sí? Y que nos platiques cómo se daban las cosas, ¿sí? Porque hubo miniseries que sí se publicaron, otras que no, entonces, pues me generó un poquito de duda y dije, estaría interesante platicar todo eso. ¿Cómo ves? padrísimo. Yo me imagino que tú estás mucho más, como lo acabas de decir, pues es tu cómic favorito y seguramente tienes mucho más fresco pues en la mente, pues todo el material que se ha publicado, ¿no? O que al menos durante la época de vida de Bruguera, que fue cortita, yo creo que fueron un par de años probablemente, yo estuve ahí un año exactito Ujú. como editor en jefe, que venía yo siendo el brazo derecho de Daniel López Piñero, que era el director del proyecto. Nos hicimos amigos, no sé, fíjate que según mi memoria de viejito, estoy casi seguro que quien me lo presenta es Fernando Romero de Comics México. Me dice, oye, Jorge, te presento aquí a esta persona que van a publicar quieren publicar cómics en México, Daniel, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Nos intercambiamos, yo creo que cuentas de Facebook, porque pues WhatsApp no había, según yo en ese entonces, y nos caímos bien, y yo lo que hacía en un inicio era como, él ya traía esta onda de que iba a publicar cómics, todavía como era como secreto, y me iba como diciendo, oye, ¿cómo ves este título? ¿Crees que jale? Y yo le decía, híjole, pues sí, o no, yo creo que no. O había títulos que yo decía, no manches, qué padre, o sea, sí, claro, va a ser un hitazo cuando salga. Y ya cuando salió, él estaba como el conejo box en todas las posiciones ahí del diamante, haciendo de todo. Como que su bebé era este proyecto editorial del cual recibió el respaldo de su papá, Pedro López, que es el dueño de Bruguera México. Y de ahí un día, de repente, Daniel me dice, oye, de plano, o sea, no puedo ya con todo, o sea, ¿cómo ves si le entras a trabajar conmigo? Yo todavía estaba trabajando a tiempo completo allá en Santa Fe, en la Ibero, en el área de Ujú, prensa. ujú. Y dije, caray, no, pues está padrísimo, sí, o sea, ¿cómo está el rollo? Pues te voy a pasar, pues yo creo que me pasó como la mitad, un poco más tal vez de los títulos que se publicaban, porque yo me acuerdo que llevé como 8 o 9 títulos mensuales. Entonces yo llegaba en las noches después de la chamba a cenar, a lo mejor veía tele un ratito y a darle, ¿no? Entonces trabajaba de madrugada lo, las, todo lo que tenía que ver con Bruguera. Fue una época muy pesada, pero muy bonita. Y dentro de los títulos que a mí, aunque, fíjate, yo creí que iba a tener mejor recepción, Ujú. porque Campbell, por la popularidad de Campbell, pero pues no fue así un exitazo. O sea, sí gustaba, se vendía discretamente, normal, no fue, yo creo que no era de los 3 más vendidos, pero cuando me dijo, oye,
estamos viendo con IDW y con Dark Horse, Danger Girl. Yo dije, uy, qué padre, porque cuando me acuerdo que salió en inglés, yo no podía comprarlo, me lo prestaba los cómics, me los prestaba un primo mío, aquí que está por San Pedro de los Pinos. Él era muy asiduo de Comic Castle, entonces él compraba Gen 13, luego Danger Girl, me los prestaba y yo decía, no manches, enamorado de las chicas Campbell, obviamente. Dije, uy, qué padre, y me va a tocar a mí coordinarlo, uy, padrísimo. Entonces me dio mucha ilusión. Oye, fíjate, lo que pasa es que, bueno, también ya cuando llega Danger Girl de Bruguera, ya había pasado mucho rato. O sea, estás hablando de que, Sí. o sea, Danger Girl empieza en el 97, 98, y de ahí Campbell lo termina por ahí del 2002. O sea, también se tardó mucho en sacar 7 números. Bueno, 8 si tomas en cuenta el preview, que es Solo su el número parte, 0. ¿no? ¿Eh? Nada más lo que él trabajó, ¿no? Porque ya luego lo hacía, ¿cómo se llamaba el chico que entró después de él? ¿Andy Hartnell? No, Andy Hartnell es el escritor. De hecho, Ah, Andy perdón. Hartnell, lo que pasa es que ha habido varios. O sea, Andy Hartnell Sí, es el escritor, él ha escrito todo. sí, perdón, me Pero confundo con el artista que entró después de Campbell a hacer estas miniseries. es Por que ejemplo, hubo quién varios. dibujaba G.I. Joe, Eh, Danger Girl? Royle, John Royle. Se me están cruzando los cables, pero había un artista que me gustaba que decías, mira, tiene su propio estilo, en algunas cosas se ve como que trata de, o le pidieron, oye, que se parezca un poquito, que tengan el aire de las chicas de Campbell para que no sea un cambio tan drástico con lo que teníamos antes, pero sí se tardó un rato, ¿no? En cerrar, y como dices, aparte no es la primera vez que se veía Danger Girl en México, ¿no? Lo publicó en su momento Editorial Beat, que para nosotros era una ventaja porque entonces podíamos comparar nuestra traducción contra la de ellos y ver, de repente decías, chin, aquí se les fue un juego de palabras o un chiste, entonces, y acá lo tradujimos mejor, acá quedó más bonito. A mí el hecho de que existiera ya Danger Girl en español previo, no es que le ahorrara chamba al traductor, pero a mí como coordinador, como supervisor, me ayudaba mucho porque tenía los de Vid, entonces podía comparar, a ver qué me pasó, qué me mandó mi traductor y qué tienen los de Vid, qué estaba bien, qué estaba mal. Teníamos el texto obviamente en inglés, la propuesta en español y podías ahí comparar. Y sí, como dices, ya lo había tirado, ya lo había editado Editorial Vid, ¿no? Y lo tenía tanto en grapas y después sacó un compendio que fue de lo último que llegó a sacar Vid. Y Vid nada más sacó la saga original, del 1 al 7. Sí. Y si te acuerdas, bueno, el número 7 tiene una portada gigantesca que es un fold, ¿sí? Que son Okay. tres partes. La parte central viene Abby, la contraportada viene Deuce, Valerie peleando contra unos monitos de The Hammer, y en la otra parte, en el fold, viene Sidney y Johnny, y creo que también el agente Cero. Entonces Sí, lo estoy viendo. es una cosa muy grande, muy padre, la verdad. Pero Vid no le entró al fold, nada más sacó portada y contraportada. Pero, por ejemplo, Bruguera sacó la portada en negro, con Abby abajo en el centro, en cada disparando, y ya. No sé si sepas ahí qué onda, qué pasó. Qué raro, ¿eh? Ahora que lo dices, yo estoy sospechando que tal vez incluso para cuando salió, me falla la memoria, amigo, de Ajá. si ya para el 7 me haya tocado una de dos. Sí estar todavía en ese título, en el 7 o dos, que cuando IDW nos haya mandado los archivos, te mandaba Dark Horse, IDW, Boom, unos links de descarga, Ajá. y ahí bajabas pues en super calidad altísima el cómic completo como en capas, Ajá. y te venían casi siempre al final portadas variantes. Ahí yo no sé si la decisión de poner, no recuerdo la verdad, una de dos, que no haya incluido la portada fold, la que Ajá. se desplegaba y que por eso Sí. no se usó, o dos, que por presupuesto hayan dicho no, o sea, que a lo mejor una variante más moderna, digamos, o que
a lo mejor como de galería de portadas, haya existido esta imagen con el fondo negro, que es la que estaba viendo ahorita en internet, y que hayan dicho, no, o sea, es que hacer el desplegable le sube una lana a la imprenta, entonces hayan dicho, no, vámonos por esta que es más sencilla, pero pues que vamos, sirve, digamos, para presentar el último número. Pero fíjate, yo no estaba consciente de que ubicaba la imagen completa, pero fíjate, o sea, nunca, o sea, incluso la versión que viene, que estoy viendo en Amazon, nada más contempla el lado izquierdo y el central. O sea, no te muestra la parte en la que está Sidney tirando la patada, no se ve. Ajá. O sea, está raro, o sea, me imagino que también debe ser a lo mejor por, no sé si por presupuesto o hasta que llega el paquete y lo abres te das cuenta que se despliega, ¿no? Sí. Pero yo creo que debe haber sido una decisión de Daniel decir, no, ¿sabes qué? Esta no va a ser la portada, va a ser la económica, digamos. Ok, porque fíjate, de cierta manera, es la única portada variante del número 7. O sea, Lo demás. todo lo demás de Danger Girl tiene portadas variantes, bueno, para aventar para arriba, o sea, de una manera increíble, salvo el número 7. Entonces, Okay. pues, de cierta forma, Bruguera inventó esa portada variante. Que no existe entonces esa, de forma oficial, dirías tú, ¿no? O sea, en la versión Sí. en inglés nunca ha existido. ¿No? Qué loco. Porque inclusive el número 0 tiene un par de variantes. O sea, una es nada más con el nombre en foil, que ya es que no se les daba en los 90 hacer ese tipo de cosas. Oh, claro, claro. Y el otro, la verdadera variante del número 0 es el que ocupa Editorial Vid como portada de su compendio. De su compendio. Ok. Y de hecho, ¿Cómo es? ahorita, fíjate, ahorita te lo enseño, lo tengo aquí al ladito. ¿Es pero, como una mira o qué? Como un... No, viene Abby, mira, aquí lo tengo. Es este mano. Ese es la portada del compendio. Sí. Es una imagen famosa, ajá. Y es la variante del número 0, porque la versión más común es donde viene toda en blanco y Abby viene hincada, volteando a ver hacia al lector con ¿El la vestido de noche? ¿Eh? ¿Es con un vestido? No. No, con el traje Con su uniforme normal, el blanco con... con el pantalón verde. ¿Verde? Verde. Ajá, sí. Y con la nacha del pantalón arrancada, porque no sé si te acuerdas, que hay un tiburón le tiene un cocodrilo le tiene una mordida, haciéndole ya. un guiño ahí al Live and Let Die de James Bond. Cuando camina Ajá. encima de los cocodrilos. Sí, exacto, que de hecho ella misma lo dice, así de esto no le pasaba a Roger Moore. Exactamente, esa es la común del número 0. Ok, veo que es como un preview, ¿no? Ajá, sí. Oh, fíjate, esta imagen no la recordaba, hace mucho que no la veo. Y dicho, fíjate, yo lo ando buscando porque es el único que me falta para tener el ROM de Campbell en inglés. ¿Sí? Qué padre. Me faltan un par de variantes, por ahí una variante del número 4 y una variante del número 1 también. El foil que viene aquel como si fueran Los Ángeles de Charlie. Chirrión, esa no lo ubico. Es un foil donde vienen las tres en un vestidito así de minifalda, color plateado, muy, muy echándole la onda ahí a Farrah Fawcett y compañía. Y esa existe en foil. Ese existe en foil, sí. De hecho, por ahí ya lo he visto en el Rock Show, pero es de esos que de repente no me lo he encontrado ni en el estado correcto ni en el precio correcto. Entonces, ya es que de repente hay que buscarle. Oye, después también me llama la atención que, o sea, ya se sigue, después de la serie de Campbell, Bruguera, de hecho, saca el especial, que ese todavía Campbell dibuja una parte que la colorea Yoshi Odo, y después se sigue ya con Viva las Danger, con Hawaiian Punch, que ese originalmente es un número que sale, es tomo único en inglés, los dos, ¿sí? Pero ahí lo partieron. Hasta cierto punto tuvo su ventaja porque nos dieron las dos portadas, la portada de Campbell y la otra, no recuerdo. La de Phil Noto.
Exacto. A mí me Entonces, encantaba Phil Noto. tenía su onda, era una onda muy distinta a Campbell, Pero se veía pero como muy retro, creo que quedaba padre para la temática, como sí, de espías y James Bond. sí. Fíjate que, y aunque a mí en lo particular me costó trabajo aceptar el que Danger Girl siguiera sin Campbell, te soy Claro, claro. brutalmente honesto. Y después sacan Back in Black, pero ahí ya me empezó a sonar algo medio extraño, porque antes de Hawaiian Punch y Viva las Danger, hay una serie que se llama, ahora sí que, como Kamikaze, mano, pero normal, o sea, Kamikaze, Danger Ah, Girl claro, sí. Kamikaze. Y es así, se la pasaron por el arco del triunfo, sí fue como que, ¿qué pasó? Y de hecho también, por ejemplo, Body Shots, que también hay que explicar un poquito, no sé si haya tenido que ver detalles de cambio de editorial por parte de Danger Girl, porque Mm, ujú. estaban, ahora sí que en Wildstorm, Jim Lee vende Wildstorm y luego ahí se publica Kamikaze, se publica Viva las Danger, Hawaiian Punch y todavía tanto Back in Black como Body Shots, pero Kamikaze y Body Shots quedan omitidas por parte de Bruguera. No sé si ahí sepas qué pasó. The Body Shots no recuerdo haberlos visto como en una probable edición por parte de Bruguera, porque Ajá, sí veo que aparece con el sello de Wildstorm, ¿no? exacto. Ajá, Entonces yo me imagino que IDW probablemente, supongo, que no tenía tal vez ya los derechos para venderlo hacia el extranjero. ok, Entonces ellos te mandaban un catálogo de, pues mira, tenemos esto, ¿no? Y hay ok, historias que pues no te las podemos vender porque tal cual no están disponibles para el extranjero, entonces nada más está este catálogo. Entonces tienes que saltar algunas cosas. ok. El que dices de Kamikaze, sí recuerdo que haya sido motivo de conversación, pero ya tiene un rato. Porque, por ejemplo, a mí no me tocaba elegir tal cual, así de, bueno, ¿cuál es el siguiente que sale? Sino que quien elegía era Daniel. Ok, No sé si Kamikaze también habría estado fuera del trato, porque si no, lo lógico sería, y a él sí le gustaba mucho como en la medida de lo posible, pues respetar esta continuidad y que saliera en orden cronológico y que pues no faltara algo, ¿no? Pero no me acuerdo con qué otro título de Bruguera había un cómic que simplemente no íbamos a poder sacar. ¿De quién era? Creo que era uno de Tortugas Ninja que tenía algún personaje, era algún crossover, alguna cosa ok, en un número en específico que no se podía publicar porque pertenecía a otra editorial, entonces tendría que haberse hecho, por ejemplo, eso es decir, estoy hablando a lo loco. ajá, Pues es que está el crossover de Tortugas Batman, pero no lo podemos sacar tan fácil. Tenía que ser como una colaboración con Televisa o algo por el estilo, ok, como para que no se viera tan agresivo. Creo que sí tenía como que sus cosas ahí medio intrincadas, recuerdo. También me ok, acuerdo mucho de cuando sale Back in Black, porque pues, era una portada súper atractiva también. ajá, Y lo que me acuerdo que le metimos en esa época en Bruguera es que cuando hacemos como una especie de encuestita muy sencilla, cuando me invita Daniel a colaborar con él, es de qué podemos hacerle a nuestros cómics para que sean más atractivos. La desventaja que tenía Bruguera es que su tiraje era más pequeño que el de una Camite, un Panini todavía no entraba, ¿eh? ok, Estaba Televisa, Camite, que era muy joven, Camite y ajá, Bruguera salieron casi a la par, salieron casi de la manita, pero como Bruguera tenía que tirajes más pequeños, más cortos, le costaban más dinero, más ujú, pesos por pieza. ok, Entonces tenía que vender su cómic, te voy a inventar 5 pesos más caro que el de Televisa, porque ellos tiraban más. ok, sí, claro, Entonces era un así de puta, ¿cómo lo hacemos? Nuestro cómic de entrada es más caro, tiene un tiraje más cortito, entonces es más difícil de conseguir en la República. O sea, te voy a inventar, no me acuerdo cuánto era el tiraje de Danger Girl. Yo creo que debe haber sido de unos 3,000, 4,000 ejemplares tal vez, eran poquitos, o sea, porque creo sí, que el que más eran tirajes pequeños, creo que el que tenía más
tiraje probablemente sería Tortugas, creo que seguido de Hellboy, y tal vez Tortugas tendría 8,000, 10,000 ejemplares. Entonces la bronca es que no tengo las cifras y seguramente han cambiado desde entonces, pero vamos a decir que si en ese entonces había, pues no sé, 100,000 puestos de revistas, pues ¿cómo distribuyes, cómo repartes 8,000 ejemplares y de uno por puesto, ¿no? O sea, incluso Televisa, me acuerdo mucho que un día fuimos a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, nos invitaron a una charla sobre cómics, me tocó ir con Giovanni Arevalo, que siempre ha sido un tipazo conmigo, y yo le solté una pregunta ahí en la sesión de preguntas y respuestas, ahí en la misma mesa, le digo, oye, danos así como luz, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ustedes saben como cuántos lectores hay de cómics en México, o sea, ustedes tienen más equipo, más conocimiento de este rollo. ¿Cuál es el cómic que más se vende en México? O sea, Hombre Araña, Batman, y nos decía, ahí se van, a veces Batman, a veces Spider-Man, depende pues del arco, pero varían los tirajes, el tiraje más choncho en ese entonces de grapa era como de 40,000 ejemplares, Wow. que ni siquiera son de los 100,000 puestos de revistas que tengo entendido que había más o menos en esa época. Entonces era como pues que vas a encontrártelo en cada 2 puestos, ¿no? Sí, claro. Más o menos, el Hombre Araña o Batman. Entonces, y Bruguera tenía unos tirajes mucho más chiquitos. Entonces era, bueno, ¿qué hacemos para que nuestro cómic, que es más independiente, digamos, tiene un tiraje más chiquito y es más caro? ¿Qué plus tiene? Y bueno, y Daniel le gustaba mucho presumir, casi no lo hacía, pero decía, bueno, es que en primera, nuestros cómics son más grandes en medida, eran como 1 centímetro o 2 más grandes que un cómic regular, lo cual para él, o sea, estaba padre por un lado, pero por el otro le decías, pues sí, pero es que la bronca es que no existen bolsas y cartones para el tamaño. O sea, por el lado del coleccionismo, decías, sí, pero, o sea, está más padre porque es un poquito más, pues sí, tal cual, grande, ¿no? Sí. Pero, pues para el fan le complicas porque pues no es de la medida en la que está acostumbrado a cuidar y guardar sus cómics. Y lo que tenía Daniel cuando estaba muy cargado de chamba es que en las contraportadas se metían anuncios de otros títulos, tal vez de Sí. ese mismo título, pero la portada del siguiente número, o se metía una promoción de alguno, de Conan o de otra cosa, pero no se diferenciaba mucho y a veces el del puesto de revista lo ponía al Sí. revés. Entonces ya Sí. más de una vez nos dijeron, no, es que compré tal cosa, ya cuando me fui, iba en el camión, me di cuenta que lo que pasa es que lo agarré al revés. Ok. Entonces le quitamos eso de no, o sea, mejor lo que le inventamos un marquito muy específico, una cosa para que fuera muy claro de que esa no era la portada. Y me dio permiso Daniel de jugar con los archivos que nos llegaban de IDW, de Dark Horses, de oye, pues es que nos están llegando los cómics y luego traen unas portadas variantes chidísimas. Oye, y esto que tenemos de Danger Girl trae portadas variantes, trae portadas en blanco y negro, entintadas, cosas, te invento, a lápiz u otras cosas que no se usaron. ¿Qué posibilidad hay de dividir el tiraje en mitad y mitad y tener 2 portadas? Seguro va a haber fans que compren el mismo cómic 2 veces. Me dijo, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pregúntale a nuestro impresor si se puede y cuánto cuesta. Ya le preguntamos, se llama Gabriel, un encanto de persona. Oye, Gabriel, está este plan, fíjate, o sea, el archivo y no nos llega una carta o en las indicaciones de la editorial no dice, no pueden usarlo. No Ok. decían, esas portadas no están autorizadas. Nosotros nos aventamos. Creo que una vez sí hubo una que no se podía usar porque era como exclusiva. En su momento fue una portada exclusiva para algo, para Ajá. Dynamic Forces o algo así. Entonces Ajá. esa no se podía usar. Y nos dijo, sí, creo que sube, te voy a inventar, $1 en la producción. Y dijo Daniel, no es nada, o sea, sí, vámonos. Y empezamos a meter portadas dobles. Bueno, variante, ¿no? Ajá. Sí ayudó un poco. Sí había fans que compraban 2 veces el cómic. O el que les Fíjate- gustaba, ¿no? Sí, claro. Fíjate, digo, en el caso de Danger Girl era muy común que venía al reverso Lock and Key, por ejemplo. Sí, y si es de los que tienes que andar buscando a ver qué es para no llevarme No lo que no equivocarte, quiero. sí. Sí, ya claro, y obviamente tenían como cada X tiempo, no me hagas caso si era cada 6 meses, ellos tenían que mandar ejemplares físicos a la editorial como testigos de que sí lo estaban imprimiendo, ¿no? Entonces, obviamente podían meter nada más anuncios de la misma editorial
del cómic principal, o sea, no podían anunciar a Hellboy, por ejemplo. Sí. Era IDW con IDW, Boom con Boom, Dark Horse con Dark Horse. Pero estuvo padre eso que sí nos dieron chance de así, pues si tenemos arte tan bonito que llega como variantes, de repente hasta estaban mejor en el cómic de Green Fairy Tales, que la esposa de Daniel les decía, ¿cómo les puso? Sensacional de princesas, les llamaba. La esposa de Daniel, que era muy linda, decía el sensacional de princesas, que sí era sexy, pero eran historias pues, casi de terror, de hecho, eran historias de terror clásicas, historias clásicas de hadas o de fantasía, pero con un giro hacia el terror, pero con un toquecillo erótico. Siempre estaban preciosas las princesas y las chicas en peligro, siempre estaban hermosas. Pero muchas veces las portadas extra, las variantes, estaban más chidas que la principal, entonces yo decía, oye, ve, o sea, no se va a vender con esa portada, tenemos esta otra, métesela. Ok, no, bendito tener esa opción. Oye, sin querer me contestaste algo que te iba a preguntar en cuanto, por ejemplo, al Danger Girl de crossover con Batman, en donde, bueno, ahí sí hubiera habido un problema con Televisa, que era la que traía Batman en aquel entonces, si no mal recuerdo, era Smash, ¿no? Sí, yo creo que habría habido un extrañamiento, porque creo recordar que me dijo Daniel que de primera podríamos hacerlo porque a fin de cuentas era un cómic no de DC, sino de IDW. Entonces estaba en el catálogo de IDW y pudimos haber preguntado así, oye, pues, ¿qué onda? A lo mejor nos iban a echar la bolita los de IDW de, sí, cuesta tanto, porque aparte se pagaba por número. Cuesta tanto los tantos $1,000. O sea, tú compras la licencia por un año, ponle, de Hellboy. Ya si tú por Lelo no publicas 12 números, pues ya es tu bronca. Pero aparte, tú compras la licencia que es como el derecho a ser el editor de ese cómic, pero aparte pagas una cantidad por por los archivos, digamos, de cada número. Es de, oye, te pago, te deposito lo de los 3 siguientes números, va. Oye, pues aquí ya están tus archivos, al día siguiente, 2 días después, descárgalos. Y tenían muy buena atención al cliente, la verdad, porque preguntabas, oye, lo que sea, viene mal un archivo, lo que sea, te lo reenviaban, cualquier duda, pero de repente era así, oye, ¿nos pueden mandar el número 4, es decir, de Danger Girl? Ah, sí, pero oye, nada más ahí te encargas que falta pagarlo. Ah, bueno, sí, tienes razón. Entonces ya depositaban, 2 días después ya tenías acceso al archivo. Yo me imagino que sí se podría haber hecho, pero a lo mejor creo que había sido como algo medio agresivo de la editorial chiquita que está diciendo, pues, ¿cómo ves que voy a publicar este cómic? Con Batman, y como quieras hacerle, ¿no? Híjole, Yo creo que habría sido habría sido un éxito de ventas, seguramente, pero yo creo que habría sido ponerse con Sansón a las patadas. Híjole, muy probablemente, pero ¿sabes? No sé si lo has leído, aquel crossover. El primero nada más. Es muy bueno, es muy, muy Sí. bueno. Pero bueno, y curiosamente, fíjate, esto es un dato raro. Es el único, sí, muy probablemente es el único, estoy pensando, no recuerdo si las Danger, no, pues estoy casi seguro que es el único cómic en donde Abby Chase y Sidney no ocupan sus trajes. Hay una parte en donde viene la presentación del crossover, en donde sí vienen ahí vestidas como toda la vida, pero dentro de lo que es la historia, nunca vienen ocupando sus trajes clásicos. Sí, es un caso muy raro. Y me gustaría tener la posibilidad de preguntarle a Daniel, tiene casi prácticamente desde que cerró el proyecto, porque yo me dice, ¿saben qué? Ya no está vendiendo lo que se esperaba, ya no podemos ya no te podemos pagar tal cual, o sea, no hay presupuesto. Digo, bueno, no te preocupes, no hay bronca. Todavía mi esposa, que estaba diseñando varios títulos, trabajó como un par de meses con él, hasta que de plano ya se acabó el proyecto de un día para el otro, y yo creo que fue un golpe emocionalmente muy fuerte para Daniel, y como que ya no quiso saber más de ese rollo, y tal cual, no he vuelto a saber de él desde entonces. Entonces, sí me queda la dudita de, oye, ¿qué tan probable habría sido tener ese crossover, ¿no? U otros, ¿no? O sea, está el que decíamos Batman Tortugas, G.I. Joe, Danger Girl,
Ujú. O sí, o por qué no se habrían logrado, ¿no? Yo te comentaba antes de por qué a lo mejor con Hasbro no se habría podido. Sí, que me decías que luego son medio especialitos los de Hasbro para sus licencias, que me dan mucha risa en el sentido de que, bueno, aparte Hasbro últimamente parece que tiene todo en mente menos hacer juguetes, ¿no? O sea, parece que tiene más metido en la cabeza tratar de ser un estudio de cine, pero sorprendentemente ese crossover con Danger Girl, que es escrito también por Andy Hartnell, que es muy divertido. De hecho, aquí en el canal yo tengo un video, tengo videos de cada uno de los cómics y tengo uno que es el compendio, todo en corridito, narrado por mí. Obviamente, pues en cuanto a las voces de las chamaconas, pues ahí sí te quedó de ver bien gacho, pero lo musicalicé y toda la onda, ¿no? Porque Órale, sí, qué loco. es de esas cosas que dije, no, pues es que yo sé que Danger Girl, bueno, somos como que 3 fans, pero a los que les guste G.I. Joe también le van a entrar y creo que les pueda gustar. Sí, y mira, si algún día lo ves, si ves a Daniel, dile que por parte de un fan de Danger Girl se lo agradezco porque entregó más de lo que pensamos que iba a haber. O sea, incluso llegó a aplicar pues el de Revolver, las variantes Revolver, eh, cierto. Sí, porque te que iba a son preguntar, ¿qué salió? Pues sale la serie original, uh-huh, Viva Las Vegas. ¿Cómo no? uh-huh, Viva Las Danger, Viva las Danger. Hawaiian Punch, Back in El Black, especial, salió el especial, el que especial, y y aparte sale Back in el que decías Black, ahorita, sale Back in Black, Revolver. eh, Revolver, y se quedó en el primer número de Trinity. O sea, sale, yo creo que ese ya no me tocó. Sale un primer número y ya no se continuó. Sí, el número 21 es el primer número de Trinity, Cierto, tienes razón. Estoy viendo que la portada. y que aparte, algo que me encantó que hizo Bruguera fue, no sé si te sepas esta onda, sí mantuvieron respeto a todas las portadas de Danger Girl, o sea, a lo mejor le entregaron alguna variante, o de hecho hubo, por ejemplo, Back in Black tiene una portada de Campbell, todas las demás eh, son de, ¿quién es? ¿Es Royal? No me acuerdo quién es el que hace, el que dibuja Back in Black y Body Shots. Ok. Pero, por ejemplo, ¿eh? No, no te decía que ok. Pero, por ejemplo, en el caso de Beat sí por sus pistolas, así que como dice el chiste de Polo Polo, circula por mis esos, alteraron una portada, la que para Beat es el número 4, en realidad es la portada del número 5, o sea, ni siquiera tiene sentido, todo por meter una portada variante del 5, pero la portada Mm, famosa del 4, que es donde viene el Major Maxim con dos soldados de The Hammer, esa se la ujú, pasaron por el Arco del Triunfo y la eliminaron completamente. Y hay mm, una portada variante del 4 en donde viene Natalia con un cuchillo así en la cara. Sí, mm. también, esa obviamente la descartaron por meter a Abby en traje de baño, pero aparte que dices, no tiene sentido porque Abby no aparece en ese traje de baño hasta el número siguiente. Sí, entonces, eh, Bruguera sí mantuvo las portadas como fueron, sí, pero Vince sí dijo, no, me vale gorro. Ahora sí que, si lo hice con Conan, mano, que no lo haga con Danger Girl. Que también, pues Daniel era gran fan de Campbell, entonces yo creo que él disfrutaba mucho poder publicar su arte, ¿no? O sea, Okay. y que pues casi era, o sea, pues era lo que te atrapaba de entrada, ¿no? El gancho en las portadas. A mí, muchos amigos míos me dicen como de, ay, ¿a quién se le ocurrió? Porque aparte me cotorran como que fue mi idea, así de, no, coincidió que cuando yo trabajé ahí se publicó Danger Girl y así de, pues a mí me gusta Campbell, con todos Ajá. sus limitantes, pero así, pues siempre de chavillo y desde hace 20 años me gustan sus monitas, pero yo creo que, vamos, se publicó con la idea que fuera un éxito dentro de lo que podía ser, eh, pero no, no sé, o sea, no sé si no era a lo mejor como para lo que esperaba el público. A mí me divertía mucho leerlo, primero pues en inglés, luego Uh-huh. esperar a que llegaba la traducción
teníamos varios traductores, y a irla checando a ver si hay alguna palabra, algún juego de palabras, alguna referencia luego a cosas de cine o Ajá, cultura pop que dijeras, ay no, es que aquí se están refiriendo a tal cosa. ajá. Era muy padre, ¿no? Tener que leerlo con tanta atención porque pues, ya era otra responsabilidad más allá de simplemente abre tus chetos y ponte a leerlo y ya, si no es, no, es que así lo van a leer los pocos miles de lectores que lo podían comprar, porque digo, era un tiraje más pequeño, pero era un trabajo muy, muy padre, ¿no? Y más tú, como fan, decir, ay, no juegue, estamos sacando los cómics de uno de mis artistas favoritos. Y aparte me gustaba mucho, la trama era muy sencilla, muy fresca, como que se veía que se divertían un chorro haciéndolo, porque esta es una onda de espionaje mezclada con cosas sí, de aventuras, de referencias a cine de acción, con mucho humor. Entonces se percibía yo como parte del equipo mexicano de esa edición que se la pasaban bomba al hacer Danger Girl y a mí me divertía mucho hacerlo. Fíjate que, entre otras cosas, bueno, por ejemplo, no sé si te sepas este dato, pero ahorita que dices esto de estar buscándole ahí, de qué hablan aquí, el crossover con Army of Darkness está cantado desde el número 1 de Danger Girl. No sé si sabías eso. Cuando se presenta, o bueno, cuando Deuce está presentando a las Danger Girls ante Abby y que le dice, y nuestro equipo no estará completo si no tenemos a Abby Chase, y es una imagen en donde Abby viene en una biblioteca y al fondo viene el Necronomicon El en un Necronomicon, estante. fíjate, no lo Eh, recordaba eso. Eso, y por ejemplo, el otro día releyendo Back in Black, me di cuenta que en el mundo de Danger Girl existe tiburón. Sí, o sea, de hecho, hay una parte en donde vienen, Como película no, o como hecho, como algo que hecho. sucedió. Sí, Ah, hay, se ven unas fotos de archivo y vienen Abby y Sidney con el tiburón, pero viene Quint, o sea, viene el personaje de Robert Shaw, dibujado tal cual. Así que dices, wow, qué gloria. O sea, qué chido. eso, y por ejemplo, en Body Shots matan al James Bond de Daniel Craig. O sea, él llega a recuperar un artefacto al nombre de la reina y una francotiradora que es la mala en esa serie le pone un tiro en el corazón. Así que dices, güey, acabas de matar a James Bond. O sea, Y en su época, en la que seguramente tenía relativamente poco, ¿no? De haber sido sí, seleccionado. sí, acababa de salir Casino Royale. O sea, si Casino fuera eso Royale. que dices, o sea, güey, no, bueno, nunca me imaginé que después lo iban a matar en el cine, ¿no? O sea, ahí sí ya hice un berrinche, Sí, como no tienes una idea. sí, no, no me lo esperaba yo tampoco. O sea, y Es, por ejemplo, también te digo, el cómic con Army of Darkness es muy padre en el sentido de que cuenta ciertos detalles de la historia del agente secreto cero, que nadie sabe que es el papá de Abby, ¿verdad? Guiño, guiño. yo no recuerdo haber leído ese crossover y seguramente ese nunca estuvo en posibilidad de, porque era ahí cruce, ¿no? Con Dynamite, Sí, ¿no? con Dynamite, Entonces exacto. seguro, pues no era parte del trato y a lo mejor eso iba a ser necesario, me imagino, no sé, a lo mejor hasta pagar doble licencia, doble permiso, entonces Okay. me imagino que sería tal cual duplicar el costo para sacar un cómic que no es el Hombre Araña, que no se está vendiendo así como, no es las Tortugas Ninja y no es Hellboy, que son Uh -huh. tus fuertes. Y bueno, y Conan, sé que Conan se vendía bastante bien, que eran como los gallos, según yo era Tortugas, Conan y Hellboy, eran los Okay. que más jalaban. Y fíjate, qué lástima, porque aparte, o sea, Bruguera sí, y puedes alabarle que hizo algo que no todo mundo se avienta a hacer, que es sacar esos cómics que no es Marvel, no es DC, pero no por eso quiere decir que sean malos, al contrario. ¿Sí? Y digo, de las tortugas, pues sí es más fácil porque es aparte una propiedad que jala con todo, ¿no? Y Pero ya era como un éxito probado, ¿no? También. sí, Y que nunca había salido en español, aparte. O sea, sí, la corrida original nunca había salido en español en México. sí, claro, o sea, habíamos tenido, no sé si te acuerdas, en los 90 hubo Sí, sí, el, sí. el club de fans de las tortugas y te mandaban pero eran como los de Archie, los cómics de Archie Sí, sí, sí. Comics. Los de Sí, Manuel Conde.
Ajá. Que eran los que con derecho, con licencia se hacían aquí, pero se escribían y dibujaban aquí y ya luego tenían sus propias historias, su propia mitología aquí, pero los cómics de Kevin Eastman y Peter Laird nunca salieron. Entonces, Ajá. cuando se publican aquí, sí fueron un éxito. Ujú. Gustaron mucho. Y lo que pasa es que, híjole, son una gloria también, o sea, pero pues sí, tener eso que nunca habías tenido era algo que valía la pena. A lo mejor, híjole, tristemente, como dices, la gente no respondió como hubieran querido, porque también mucho del público sigue muy apegado a Marvel y a DC y no ha volteado a ver que hay otras cosas, ¿no? O sea, Sí, yo creo que un sector que a lo mejor no sé si más joven, tal vez, que pues es probablemente igual que tú y que yo, pues, lo que veíamos de niños era Marvel y DC y eran las dos sopas y está bien chido, pero ujú. ya conforme vas haciendo, te empiezan a salir canas, dices, ay, pues había otras sopas en el estante, ¿no? O sea, había otra puerta que dices, ay, no manches, aquí había Dark Horse, había Valiant, había esto, y no era nada más Choco Crispies y Cornflakes. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que también creo que pega mucho la desaparición de Editorial Vid, que si bien Vid publicaba, bueno, primero era Superman y Batman y después le entró a Marvel y luego la perdió y luego la volvió a recuperar, pero nos dio cosas como Mr. Universe, nos dio The Authority, nos dio Planetary, ¿qué más dio por ahí? Eh, Se me están olvidando un par ahí de cosas independientes que también llegó a tirar. O sea, Vid tiró Hasta los de muchísimo. Gene Roddenberry, ¿no? Sacó unos que estaban escritos, eh, no me acuerdo, pero no fueron muchos títulos, pero eran historias basadas o escritas o inspiradas en obra de Gene Roddenberry, el creador de Star Trek. Y yo me Ujú. acuerdo verlas en el puesto de revistas y dice, órale, qué loco, que Editorial Bill le tiraba todo, o sea, publicaba un poquito de todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, pues eso se perdió en cuanto Vid se desapareció, pues todo quedó medio regado, ¿no? Y es triste, fíjate, yo lo veo en el sentido de que yo ya hace muchos años no leo Marvel, no leo DC, el DC eventualmente, pero aparte de que yo estoy peleado con Disney, entonces Mm. no le entro a Marvel muy a mi pesar, pero muchas veces te obliga a voltear a ver otras cosas. También, bueno, Vid publicaba Darkness, publicó Witchblade. Creo que lo único que le faltó ahí fue entrarle a Fathom, por ejemplo, de Michael Turner. Publicó Tomb Raider también. Eh, y fueron cosas que dices, híjole, estábamos en el Valhalla de los cómics y no lo sabíamos, mano. Una gran variedad, un abanico muy, muy amplio lo que publicaba Editorial Beat. Oye, se me olvidaba que yo lo daba por hecho, pero nunca lo comenté fuera del aire ni ahorita, de que hay un momento en el que Bruguera buscaba publicar títulos de Hasbro, quería Ok. entrarle con Transformers. Estaba Daniel muy convencido que había un gran público de Transformers que podía ser lector, consumidor de estos cómics y empieza ahí a ver qué onda y resulta que se traba en una cuestión de que Hasbro, para darte permiso de publicar sus cómics, te pedía una especie como de auditoría en la que tú tenías que comprobar que, no, que estaba bien, pero que no tenías niños menores de edad trabajando en la imprenta. Ok. Y pedían, nunca vi la lista, pero sé que pedían una serie de requisitos así, muy, es como su Raider, ¿no? ¿Cómo le llaman? Rider, el Rider de una estrella de rock que se va a presentar así, pues quiero lunetas rojas Ajá. y las bocinas de tal tipo. Entonces era esta onda de que no podía haber niños trabajando en la planta y esto y lo otro, que cuando ya reciben esa lista de requerimientos de Hasbro, se la presentan al impresor, que es el que estaba trabajando como con Bruguera, que luego se vuelve socio. En algún momento le dicen, oye, pues ¿por qué no mejor también le entras con trabajo tuyo o con lana, no sé? Pero pues parte de lo que se vende es para ti, ¿no? O sea, Ajá. échanos la mano para seguir produciendo y te vuelves socio. Y cuando llegan los requerimientos de Hasbro, que la idea era publicar Transformers de inicio, y seguramente G.I. Joe, porque Daniel ama los G.I. Joe, y entonces habrías tenido más fácil un crossover con Danger Girl, es que hacer todo, implementar todas las cosas que te pedía Hasbro,
era carísimo para la imprenta, o sea, no le resultaba viable decirle a la imprenta, sí, sí, claro, o sea, voy a hacer esto para ganarme, es un decir, voy a invertirle 1 millón de pesos en arreglos a mi planta para ganarle 100,000, para ganarme a un cliente que me va a significar 100,000 pesos al semestre, por decir, ¿no? Entonces Sí, no era viable, no tanto para Bruguera, sino para su imprenta con la que trabajaba, así de, no, pues me estás pidiendo que sea así y así, y que es un decir que tenga ventanas que den hacia afuera, y haya árboles de coníferas. Y dices, pues no, o sea, no lo voy a hacer para que tu cliente quiera trabajar con nosotros, y no se pudo trabajar con ok. Hasbro. Que luego aquí, ¿Hasbro lo manejó alguien aquí alguna vez? Eh, Después, me Hasbro, refiero. No, pues ¿verdad? no, Transformers, no. no, Ni pues G.I. llegaron a Joe. G.I. Joe, pero pues, estás hablando de los Pero 80. eran los de Marvel. Sí, eran los de Marvel, exacto. Sí, ya ni Hasbro. Sí, no sé, entonces yo creo que va a seguir una onda muy, muy dura en cuanto a sus políticas, sus requerimientos, que seguimos sin ver títulos de Hasbro en México. Fíjate, seguramente pedían que todos los días se cantara el tema de inicio de G.I. Joe. Sí, ese habría estado padre tener esos cómics de G.I. Joe y Danger Girl. Y Y había estos fíjate, connecting, ¿no? Unas connecting padrísimas, ¿no? sí, También de exacto. Revolver tenía unas connecting hermosas, ¿no? Las tres sí, en donde vienen la primera, o sí que viene Sydney, en medio viene Abby y después viene Sonia. Sí, La sí, sí. pelirroja, Y guapota también. que yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que ahí Campbell y Hartnell se inspiraron durísimo en Abigail Whistler, en el personaje de Jessica Biel de Blade Uf, Trinity. O uf, sea, sí, exacto, sí, sí, sí. De hecho, mira, te voy a enseñar aquí un custom que tengo, mano, que yo me aventé de de Jessica Biel. no, no, Con no, to- de Sonia y con toda Savas. su. Ah, mira, qué padre. ¿Con qué Sí, le armaste? ¿Con un Hasbro de Lady de, J o quién es? ¿A es, quién usaste es de base? el torso, este torso es de Scarlett de la película. Ok. Luego, los brazos son de una Dazzler, de una disco Dazzler. Mm. Y el abdomen es de Sarana y las Ajá. piernas son de la Scarlett original y la cabeza es la cabeza de Scarlett de la película, que no se parece Ok. nada a Samara Weaving, pero Qué sí quedó, preciosa. sí, sí, sí. Y mi Abby me la aventé con, esa sí en cuanto la vi dije, yo tengo que usar esa cabeza para hacer Abby Chase, y esa mira, la tengo aquí a la mano también, Mm. aquí. Oye, bastante bien, qué bonita. Ah, es esta Scarlett Johansson. Es Scarlett Johansson y el cuerpo es el de Gwenpool. Obviamente Ok, le cambié los brazos, igual son brazos de Disco Dazzler qué y nada divertido. más le cambié las piernas que son de Mockingbird. Ahí está. Qué padre. Oiga, sí le quedan bastante bien, ¿eh? Y Tu tengo, pregunta, que siempre le hago cuando se puede, encuentras a uno de los pocos fans que encuentras silvestres de Danger Girl. En su momento, bueno, ya han pasado varios años desde que salió el cómic. ¿Quiénes habrían sido tus actrices favoritas que habrían sido tu sueño para una película? uy, en su momento o ahorita, porque te tengo En su respuesta. momento, sí, pues ya las que eran, ya no son, ya son abuelitas. Fíjate que en su momento, Abby me hubiera encantado Jessica Biel, así, pero Ok, durísimo. Eh, a mí me hubiera gustado Elizabeth Hurley como claro. Sydney. Sí, que ya no la habían puesto con Austin Powers, ¿no? Sí, exacto, estaba como Ya con el. calcadísima, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? ¿El catsuit? ¿Catsuit? El Con catsuit, sí, su. exacto. Sí, Que sí. decías, no manches, esa es la de Danger Girl. Ujú. Que de hecho en Danger Girl con Army of Darkness ahí cuentan también el backstory de Sydney, que ella se metía en todas partes y que era un relajo y que en una vez se metió en un concierto como de un Kiss que no es Kiss Ajá. al backstage y que el papá en castigo la fue a aventar a la academia militar y de ahí la Oh, recluta Dus
Y que ella decía, no, pues yo quiero verme como espía fregona en un catsuit y hacer cosas de espía, ¿no? Ajá. Y de Natalia, ay, güey, yo creo que sería la más complicada. Ahí a lo mejor sí me hubiera ido por Mila Jovovich, pero a Mila le falta mucha personalidad adelante, mano. O sea, Ah, 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 ah. Sí, es y más delgadita. sí, sí, sí. Hoy en día, fíjate que hace unos años me hubiera gustado ver ya fuera o a Scarlett o a esta Margot Robbie como Margot Robbie Abby. es una chica que es Abby, ¿no? Sí. Yo cuando la vi por primera vez, creo que en El Lobo de Wall Street, me parece, Mm, yo dije, Dios santo, esa es Abby Chase. sí, Tiene la sí, sí, misma sí, cara, la nariz, los ojos, es así de, ¡ah! La dibujó Campbell, sí sí, existe. sí, sí, Nada más le sí, faltan las caderas Campbell, que es otra sí, cosa, sí, casi nunca se ve en el mundo sí, real, pero sí, exacto, ¿no? A lo mejor, híjole, ¿sabes quién tenía esas caderas? los dientes Campbell tiene también esa chica tan guapa. ¿Quién ¿Sabes, tiene caderas Campbell? ¿Sabes quién tenía esas caderas Campbell, mano? Isabel Maddow, cuando era la secretaria de Broso. Isabel Mado, Y yo, ¿cómo se llama? Bueno, ella no tenía nombre, no tenía apodo, ¿verdad? Ella era la secretaria, la secretaria, nada más era la así. secretaria de Broso. Y fíjate, por ejemplo, también así pensando en una versión, te digo, de hace unos años, había pensado eh, en Jennifer Lawrence como Natalia y a quién había dicho como Sydney. Eh, no me acuerdo. A Anne Hathaway. Sí, ahí me fui también por el catsuit. Fantástico. Y, por ejemplo, el que siempre he dicho que ahorita ya, digo, obviamente pues, Sean Connery ya fue, pues ya, Sí, claro. pero si tú ves a Pierce Brosnan hoy en día, es Dus. Hay fotos de él canoso con barba, dices, Sí, ese es güey es cierto. Dus. O sea, y Sí, sí, como te sí, hacen claro. la referencia de que Dus había sido un agente secreto doble cero. Claro, sí. Entonces, mira, al menos sí coincidimos en que, bueno, en Elizabeth Hurley, Uh-huh. eh, pareciera que es la modelo, ¿no? Del personaje, y en esta cosa, esta Margot Robbie Y Margot Robbie. un- Hurley es de Reino Unido, ¿verdad? Sí, Mientras que esta chica otra es australiana. es australiana, sí. Sí, 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 exacto. Correcto, correcto. Ay, ¿tú a quién hubieras puesto? Yo me habría, sí, siempre pensé en Elizabeth Hurley. En las otras actrices a lo mejor no tanto. Siempre en su momento, pues Scarlett Johansson, aunque siempre me ha parecido como que es muy bajita para el personaje. Este, ¿quién habrá estado padre? Esta chica, nunca he visto trabajo suyo, he visto una o dos películas. Esta Elisa Dushku, Uy, 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 sí. tal Ok. vez ella creo que tiene como la cara, y, o sea, Ajá. como que a lo mejor también como para Sydney, no sé. Este, y sí, y desde que vi por primera, segunda vez a la australiana, dije, no manches, ojalá todavía tiene buena edad para, en su momento, ¿no? Sí. Todavía, seguramente podría ser una Danger Girl, una Abby muy, muy, convincente. Pero no me vienen muchos otros nombres a la cabeza ahorita, pero ahora que decía Jessica Biel, uff, Jessica Biel en Halloween, no, perdón, Halloween, En, ¿cómo se llama? La en la masacre de Texas. la de Sí. Chainsaw, ajá, Tex No Matches. Sí, 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 sí. hoy ya tendríamos que irnos a Sydney Sweeney, por ejemplo, de Danger Sí, Girl. sí, 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 a Sydney Sweeney a fuerzas. Fíjate, híjole, no sé si supiste o has visto el arte conceptual de la película que iba a dirigir Jeff Wadlow y a la mera hora se echó para No, atrás, que no nunca, Jeff Wadlow, nunca. sino el proyecto no terminó de jalar. Y si es Ok, de esas cosas que dices, ay, híjole. Yo me lo encontré una vez, me salió en Instagram. ok. Era este artista que se llama Konstantin Sekeris y él lo subió y ¿Y sí qué le tal? escribí así de güey, así de, o sea, ya bailó y ya me dijo, sí, o sea, no podría estar subiendo esto si no Si hubiera no ya, hubiera valido ya. sí. Mm, Y es arte muy bien hecho, se ve que estaban entendiendo más o menos la idea, salvo el Assassin X, que el Assassin X sí es como
el Storm Shadow de la película de G.I. Joe. Claro, sí. Digo, Hay quien al fin y habrías al cabo, metido. uno está basado en el otro, ¿no? Pero Sí. y haz de cuenta que sí hay cosas, o sea, hay conceptos de Abby, hay arte conceptual de Valerie, y por ahí de un par de escenas, hay de los soldados de The Hammer y del Assassin X, y te digo, hay otro, no recuerdo ahorita su nombre, Semco, si no mal recuerdo se llama. También tiene, pero ciertas escenas. Hay uno en donde vienen eh, si no mal recuerdo, es Abby, Natalia y Valerie brincando de un edificio que explota. Otro en donde Abby viene colgada así al más puro estilo de James Bond en A View to a Kill, de una escalera, de un camión de bomberos, y viene Ok. Natalia encima de él. Y hay otro donde Abby viene en el piso y Natalia peleando con unos monos, que dices, híjole. Pero, ¿sabes qué? Es de esas cosas que dices, si le iban a hacer en el plan de que, eh, ya sabes, en el plan woke, como que ya está dejando Hollywood a un lado, pero todavía estaba muy marcado en ese momento de producción, dices, prefiero que no lo hayan hecho. Si la van a hacer, quiero que la hagan bien. Punto. Pero me quedó la duda, ¿era un proyecto animado? No, O, de acción viva. pero ¿se llegó a mencionar en algún momento posible elenco o nunca existió? No, nunca existió. No llegó a esa etapa. No llegó a esa etapa. De hecho, sí comentaban que Wadlow sí como que había entendido muy bien el concepto, pero pues que estuvo a punto de que dijeran va, y a la mera hora no cuajó. Y yo creo que la razón por la que no cuajó, y esto es simplemente deducción mía, fue por la película de Los Ángeles de Charlie Es lo que con... te iba a decir ahorita. ¿Mm? ¿Con quién? con ¿El remake o eh, las originales? no, el remake, la de Kristen Stewart y... De niña vampiro. Ah, o sea, Ajá, ¿tú crees que eso le puede haber afectado? Que no pegó y dices, no, entonces no es el momento para tener uh-huh, una serie, una película de espías con acción, pero humor. Si no pegó Los Ángeles de Charlie, que era algo querido en los ¿qué? 70, exacto, 80, sí, menos una licencia que no conoce el público sí, mundial, ¿no? sí. Fíjate, porque imagino que en cuanto como al saborcito, estilo, imagino que se habría parecido a las de Cameron Díaz, ¿no? Que es esta Uh-huh, onda comedia muy ligera, chistes ajá, físicos y acción, pero efectos así muy grandote, pero que es sí, una película de espías y de humor, que a mí sí. me gustaron. Las dos películas, cuando las vi, me divirtieron mucho, y supondría yo que ese sería como el espíritu de Danger Girl, Sí, nada más que sí. pues con presupuesto de estas épocas y con... Sí, o sea, a lo mejor hay alguna, un poco de adaptación a nuestros tiempos, obviamente, pero pues qué mal. Digo, yo veo complicado que se vuelva a retomar algo así, ¿verdad? Pero al menos con el título de Danger Girl, pero pues estaría padrísimo. Fíjate que a mí, yo creo que es algo que tendrían que probar y aventar primero en una película animada. Es lo que yo siempre he creído. A ver si Aviéntalo en gusta. animado. Sí, sí, que la gente lo conozca y ya después le vamos metiendo ahí, o como serie animada a lo mejor, pero pues bueno, así que a lo mejor hay veces que hay que dar gracias de lo que no tenemos, mano. Si lo hubieran hecho, como la caricatura de Wildcats, no sé si la llegaste a ver, que sí era muy malita. No, nunca le entré. Qué ¿Estaba bueno que no. gacha? Sí, estaba muy gachita, mano. Pero bueno, mi querido Jorge Tobalín, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido todo un gustazo, mano. Qué padre, fue un tema muy divertido con el que casi nadie platico. Este, porque es muy curioso que hay mucho fan de Campbell como portadista, pero casi no, o no lo ubican tanto Danger Girl o no se Ujú, dieron la oportunidad de, pues, así de, no es un cómic serio, es un cómic de cotorreo divertido que echaron desmadre. ujú. No es no es el cómic que te va a cambiar la vida por el contenido. O sea, es una cosa de vente, desconecta, diviértete, sírvete tu coca, vamos a Exacto, divertirnos, ¿no? exacto. Pero Sí, qué padre un ratito platicar aquí contigo de cómo fue trabajar en ese cómic y de lo que para mí este, significa o por qué me gustaba
porque es parte de nuestros amores platónicos del cómic, ¿no? Las chicas, las Danger Girl. Sí, claro, o sea, todos los fans de los cómics estamos enamorados de alguna mujer dibujada por Campbell, mano. Sí, y el que no, y el que diga lo contrario está mintiendo. Exactamente. Pero bueno, mi querido Exacto. Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos conseguir Comicase? Cuéntanos. Ahorita estamos trabajando una revista especial junto con Camite, un especial que va a salir probablemente en octubre, en un mes más o menos, y cachito. Le estaremos dando ahí más noticias en las redes de Camite y en las de Comicase. Estamos en Facebook como revista Comicase, o comicase.revista, dependiendo, así comicase.revista en Facebook y revista Comicase en Instagram ahí, y estamos haciendo casi cada martes, grabamos un episodio de nuestro podcast para liberarlo entre miércoles y jueves, ahí cotorreando un poquito obviamente de cómics, recomendaciones de cómics y cine o series, algo que tanto calientito como de repente cosas más retro. Ahí andamos. Oye, y también andas ahí con el podcast de los Ghostbusters, ¿no? Ah, cierto, tenemos un podcast, ahora sí que hablando de productos de nicho, un podcast semanal, sale cada lunes en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, esta plataforma española. Es un podcast que solamente hablamos de cazafantasmas coleccionables, los capítulos de las series, que hay un par de series, noticias. Ahorita nos aventamos un primer especial de las películas de Bill Murray, en dos partes, porque tiene como 50 años de carrera el señor, entonces seleccionando lo más padre, y es muy, muy divertido, pues hablamos nada más de cazafantasmas, y ahí tiene su público que va poco a poco creciendo, y hay quienes les gusta escucharnos los lunes, ahí lo pueden buscar como Central Ghostbusters México, así de fácil. Y le dedican como 3 episodios nada más a las películas de Garfield. No es cierto. Ándale a las de Bill Murray, ¿no? Yo Exacto, nada más vi sí. la primera. Estaba decente su trabajo, pero ya no le entré luego a lo demás. Mira, híjole, yo me la aventé y nada más me acuerdo porque sale Jennifer Love Hewitt, mano, que es uno de mis amores platónicos, Wow, guapísima. pero sí no. Pero bueno, Jorge, muchas gracias, mano, no te detengo porque yo sé que el tiempo es un tirano y hay otras cosas que hacer. Muchísimas gracias por darte una vuelta. No, gracias a ti por la invitación. Te mando un gran abrazo y espero verte pronto en vivo. Muchas gracias, Jorge. Señores, pórtense muy mal y ahí nos vemos.